La historia de la educación en Argentina tiene sus raíces en la época colonial, cuando los primeros colonizadores españoles establecieron instituciones educativas para los hijos de las élites españolas y criollas. Este monopolio de la educación de las iglesias las pone en el lugar de instituciones de enseñantes de los fieles y súbditos, a la concepción de la burguesía ascendente que la va a considerar como un derecho individual para la formación del ciudadano. Muy diferente la historia de la educación en México, que es larga y diversa, con raíces que se retoman a las civilizaciones indígenas precolombinas y que han evolucionado a lo largo de los siglos. Con la llegada de los españoles, la educación en esta etapa temprana se centró en la evangelización y en la conversión al catolicismo. Se establecieron escuelas y se impartieron clases de lectura, escritura y doctrina religiosa a los indígenas. Ya en Argentina, en 1884, se promulga la Ley 1420 de Educación Común, que establece lo siguiente: que sea obligatoria la educación y el conocimiento, que sean de bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado, que sea gratuita para todo aquel que no podía pagar costo alguno, gradual, dividida en grados, laica, ya que no poseía ninguna religión, e universal para hombres y mujeres. Esta obligatoriedad, como tal, adquiría dos caras: la del Estado, de garantizar la existencia de una oferta educativa pública al alcance de todos los niños y que permitiera el acceso a un conjunto mínimo de conocimientos, también estipulados por ley, y la de los padres, obligados a llevar a sus hijos a las escuelas bajo amenaza de sanción. En México, en 1910, al principio la escuela era para los más privilegiados en las grandes ciudades. Es por eso que se inició la escuela popular, la cual debía llegar hasta los rincones más pobres del país. Ya para 1911, la ley de las escuelas de instrucción rudimentaria fue aprobada por el decreto del sucesor Díaz, el presidente interino Francisco León de la Barra, el 30 de mayo de 1911, vísperas de la salida de don Porfirio al exilio. La educación popular era universalmente reconocida como el instrumento único que podía conducir al país a tan ansiado progreso. Mi bisabuela Josefina, la mamá de mi abuelo, por parte materna, tenía 5 años cuando inició la revolución. Su papá trabajaba en Estados Unidos. Un día regresó a Michoacán, el pueblo donde ellos vivían, y entró a un grupo que se le llamó Los Pronunciados, antecesores al movimiento de la revolución, pero luego fue ahorcado a la entrada del pueblo, como escarmiento para los demás. Su madre se fue y los abandonó, a ella y a sus 2 hermanos. Mientras tanto, en Argentina, en 1943, las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado en junio. El Frente Populismo interpretó que el fascismo había llegado a la Argentina. En la segunda fase de la dictadura, iniciada en octubre de 1943, el general Ramírez acentuó las políticas represivas sobre las organizaciones sociales. Aquellos funcionarios y profesores universitarios que reclamaban el retorno democrático eran expulsados de sus cargos mediante sumario. A la llegada de Juan Domingo Perón, como parte de la política expansiva que desarrolló desde la Secretaría de Trabajo y Prevención, pactó con el episcopado para fortalecer la inserción de la Iglesia en el sistema educativo, a cambio, claro, del apoyo de esta última durante los comicios de 1946. Ya durante la segunda gestión educativa de este gobierno, se peronizaron al máximo los contenidos curriculares, editándose libros de texto empapados de una nueva cristiandad peronista, que encontraba en la figura de Eva Perón su propia Virgen. Mi abuelo y mi abuela Nico se casaron cuando ella quedó huérfana de padres a los 15 años. Mi abuela fue madre joven, por lo que no terminó su primaria hasta después de muchos años, a sus 45, como un logro personal y pendiente.
Mi abuelo, a escondidas de su mamá, logró terminar la primaria, se capacitó todas las veces que pudo y se jubiló como gerente general de una empresa de refacciones para autos, pero siempre supo que la educación era lo más importante para heredar a los hijos, por lo que él trabajó mucho para lograr que sus 8 hijos tuvieran estudios y carreras universitarias. Pero, ¿qué pasó en 1990? Es claro que para poder comprender qué sucedió en el interior de las instituciones durante la década de los 90, debemos prestar atención a lo que sucedía entonces en el entorno social. Durante ese periodo, el gobierno menemista terminó de desmantelar el Estado benefactor y privatizó diversas instituciones públicas, encontrando oposición solo en un reducido número de grupos sociales. Así, bajo el influjo de una campaña de desprestigio del funcionamiento de lo público, derechos como la salud y educación, entre otros, fueron presentados alternativamente como servicios privados de calidad y eficiencia. Llegaron los Kirchner al poder y llegué yo a la Argentina. La Ley de Educación Nacional número 26206 fue aprobada por el Congreso de la Nación el 14 de diciembre del 2006, constituyendo un paso fundamental en el proceso de recuperación de la educación para la construcción de una sociedad más justa. Yo abandoné mis estudios en México cuando me encontraba en 4º año de secundaria, ya que la oferta educativa en ese entonces no era tentadora para mí. Me capacité con cursos administrativos y a los 17 empecé a trabajar. Me convertí en mamá a los 22 años y dejé de lado todo lo relacionado al estudio. Ya en suelo argentino, formé una segunda familia. El barrio donde llegué era un barrio con problemas y diferencias de clases sociales. Para ese entonces llovían propagandas de una escuela para adultos y jóvenes, para terminar o hacer el secundario. Algo que veía muy lejano, pero convencida y motivada entré a la escuela. Terminé en 2 años, con excelentes resultados. La chispa del estudio se había encendido y quería más. Cabe señalar que el abandono escolar dio un giro de 180 grados por un grupo significativo de estudiantes que había abandonado sus estudios y se inscribieron en las ofertas de jóvenes y adultos, jóvenes entre 16 y 29 años. Se suman a la matrícula de esta modalidad, lo cual implica cambios institucionales con la función de garantizar la terminalidad y la formación para el trabajo, a un mayor énfasis en estrategias de contención socioafectiva y social, con escaso desarrollo de políticas curriculares y de formación que acompañen a los docentes en los centros de educación secundaria pública y gratuita, hacia una educación de calidad para una sociedad más justa. Fue el documento presentado por el debate sobre la Ley de Educación Nacional que fue sancionada en diciembre del 2016 y en la que se estableció que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social garantizados por el Estado. Gracias a la creación de la educación técnico-profesional en Argentina, con la ley número 26058, yo hice mi carrera técnica en gastronomía, terminando a los 43 años y actualmente me encuentro trabajando como docente en un secundario técnico en hotelería y gastronomía. El tema de la oferta educativa, del mejoramiento de los accesos de los sectores más postergados, como es el caso de Bariloche, de la centralización de las universidades, todas concentradas en el centro del país, no alcanza a reconocer el complejo de las variables socioeconómicas, lo que implica para familias de bajos recursos mandar a sus hijos a otras ciudades para estudiar, y del mercado de trabajo para incidir en una reducción de las desigualdades sociales. Al respecto, se observa que esta postura no se ha resuelto operativamente a través de un conjunto de programas que aumentan la oferta educativa y la incorporación de los sectores menos favorecidos. Aún con el apoyo de becas Progresar, no alcanza a cubrir los gastos que genera una educación a distancia debido a la falta de carreras en algunas provincias más lejanas a la capital.
Se debe focalizar en las políticas la capacidad para intervenir sobre los modos en que se presenta hoy la desigualdad en el ámbito universitario, sus condicionantes y efectos. En el caso de mis hijos mayores, tuvieron que volverse a México para estudiar sus carreras universitarias, debido a que el costo era menor allá que acá en Argentina. Este es un problema que tiene que resolverse muy pronto con las nuevas políticas, ya que las mejores carreras y las mejores universidades se encuentran concentradas en el centro del país y no en las provincias. Gracias.